¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Yo espero que estén recibiendo consuelo y estén recibiendo esperanza a través de estos pequeños mensajes. Hoy quiero hablarles acerca de las preocupaciones de la vida. Como saben, pues todos tenemos preocupación a causa de esta crisis que estamos viviendo y que se nos acerca cada vez más, con más peligro y cada vez con más contagiados. Pero no nos llenamos de miedo, sino nos llenamos de esperanza y de confianza en nuestro Dios. Ese es el propósito de estos devocionales, darles confianza y darles esperanza en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito, como les decía, de las preocupaciones que enfrentamos en la vida. Una de las cosas que todo, yo creo, nos identifica a los seres humanos es precisamente eso, las preocupaciones. Nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por los amigos, nos preocupamos por las relaciones en el matrimonio, en el trabajo, por la renta, los pagos que vamos a hacer. Pero sobre todo últimamente ahora nos preocupamos por la salud. Nos preocupa que este virus que viene nos llegue y nos ataque y enfermemos al grado de que moramos o alguno de nuestros seres queridos muera a causa de este virus tan terrible que nos está atacando. Y vamos a hablar cómo podemos nosotros lidiar con la preocupación en estos tiempos de crisis. Si algo tenemos que entender es que la preocupación no sirve de nada. La preocupación no nos ayuda. Con la preocupación no podemos cambiar el pasado, no podemos alterar el futuro, no podemos hacer nada con la preocupación. En realidad solamente nos enferma, solamente nos obstaculiza, nos enferma, no es de gran ayuda, nos da dolores de cabeza, nos duele el cuello, úlceras en el estómago, pero no soluciona ningún problema. Y la preocupación la tenemos siempre, pero no nos ayuda y no nos beneficia. ¿Por qué la tenemos entonces? ¿Cómo podemos lidiar con la preocupación en nuestra vida? Yo quiero leerles el Salmo 23, donde vamos a estar sacando algunas cosas importantes durante estos devocionales. Dice así, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este salmo es un salmo bien conocido y tiene un gran mensaje para nuestra vida, especialmente en estos tiempos de crisis. La primera cosa que vamos a ver es nuestra relación con Dios. ¿Cómo yo puedo lidiar con la preocupación en mi vida? Es simplemente teniendo una relación con Él. Dice aquí la primera parte de este salmo, el Señor es mi pastor. Yo quiero que entendamos bien esa parte. El Señor es mi pastor. Es decir, Dios tiene que ser el pastor de mi vida, pero antes tiene que ser el Señor de mi vida. Yo tengo que entregarle mi vida, yo tengo que someterme al señorío de Cristo. Yo tengo que someterme a su voluntad. Solamente así Él es el Señor. Para que Él pueda ser el pastor de mi vida, Él tiene que ser el Señor de mi vida. Él no puede hacer nada por mí si yo no me someto a su voluntad. Yo no me someto a Él. ¿Qué significa que Él sea el Señor de mi vida? Significa que Él tiene el control, que Él tiene la última palabra en mi vida. Él dice lo que yo debo de hacer o no debo de hacer. Él dice los planes para mi vida. Él manda en mi vida. No soy yo el que está a cargo, no soy el que está en control. Es Dios. Yo lo sigo, yo me someto a su voluntad. Él da las órdenes y yo las obedezco. Eso es que Él es el Señor de mi vida. Yo te pregunto, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Él es el que está dando las órdenes a tu vida? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? ¿Estás viviendo tu vida como tú deseas? Mientras eso suceda, mientras tú sigas haciendo con tu vida lo que tú quieres, Él no es el Señor de tu vida. Tú no tienes la protección del pastor, porque Él no es tu Señor. Para que tú puedas tener la protección del pastor o Él pueda ser tu pastor, primeramente Él tiene que ser tu Señor. Él tiene que ser el que da las órdenes. Él tiene que ser el que guía tu vida. Tú tienes que someterte a su señorío. Tú tienes que obedecerle a Él. Entonces, si Él da las órdenes y tú no obedeces, no estás sometido a Él y no tienes la protección o la bendición de estar bajo Él. ¿Cómo sucede eso?
¿Qué significa aceptar a Jesús como el Señor de mi vida? Significan tres cosas. Yo quiero que tú entiendas, te voy a leer Juan 10, 14 y 27. Esto se resume en esto que te voy a decir brevemente. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y lo dice, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Aquí hay tres cosas bien importantes que identifica a las ovejas de Cristo, a las ovejas de Dios. Primero dice que sus ovejas, a las cuales Él pastorea, a las cuales Él cuida, alimenta, dice, me conocen. Yo te pregunto, ¿qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces a Dios? Muchas veces el único concepto que tenemos de Dios es el que hemos escuchado allá afuera. El que hemos escuchado de nuestros padres o de algún amigo, pero nunca hemos abierto la Biblia. No conocemos de primera vista, no conocemos de primera mano a Dios. Nunca hemos estudiado su palabra, no tenemos una relación íntima. Estamos como Job, que a veces decimos solamente de oídas te conocía. Nos hace falta un conocimiento personal de él, conocerle íntimamente, conocer sus deseos, conocer su voluntad, conocer sus atributos, conocer lo que Él quiere para mí, sus planes, sus propósitos. Eso es conocer a Él. No como conocemos a los vecinos, que a veces lo único que conocemos es el nombre. Es un conocido, pero no hay intimidad, no conocemos de verdad. Otra cosa que identifica a las ovejas de Cristo es que dice, me escuchan, me escuchan. Oír y escuchar no es lo mismo. Nosotros podemos escuchar el ruido, podemos oír el ruido, podemos oír a una persona hablar, pero no significa que le estamos escuchando, no significa que estamos poniendo atención. Escuchar significa entender, poner atención a lo que alguien más nos está diciendo. Y Él dice, mis ovejas me escuchan. Si no tenemos deseo de escucharla a Él, de escucharlo hablar, si no nos importa lo que su palabra dice, es que quizás no somos ovejas de su rebaño. Nosotros tenemos sus ovejas son las que desean escuchar su palabra. Es triste, pero siempre cuando está el sermón hay personas que entran y salen, especialmente a esa hora, no hay un deseo de escuchar la palabra de Dios. Eso es triste, porque no quieren escuchar a Dios. Las ovejas de Cristo, las ovejas de Dios, desean escucharle hablar. Entonces, primero vemos dos cosas, conocen y luego lo escuchan. Y luego la tercera, me siguen, lo siguen su voluntad, siguen sus pasos. Y nosotros nos decimos cristianos porque se supone que hacemos o vivimos como Cristo vivió o lo que Cristo hizo. Seguimos los pasos de Él, no lo que el mundo dicta, no lo que el mundo hace, sino lo que Cristo dice. Eso es lo que identifica a las ovejas de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tiene el control en tu vida? ¿Lo tiene Cristo o lo tienes tú? Solamente hay esas dos opciones. O yo controlo mi vida o digo cómo vivirla, o me someto al señorío de Cristo. Él no me va a obligar, Él no va a obligarme a hacer algo que yo no quiero. Yo tengo que someterme al señorío de Cristo. Si yo estoy dirigiendo mi vida, si yo estoy haciendo lo que yo quiero, Cristo no es mi Señor. Y si Él no es mi Señor, Él no es mi pastor. Él no me va a cuidar, Él no me va a proteger, Él no va a ayudarme en mis preocupaciones. Sometámonos al señorío de Cristo si queremos que Él sea nuestro pastor. Que Dios les bendiga.